Seguimos en Ágora, @Gandrade80, mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias a propósito del culto a Chávez. Y tú dices, Vanessa, que hay muchas manifestaciones en la cultura popular que hacen presumir al estudioso de las religiones desde la perspectiva antropológica de que en efecto sí hay un proceso de deificación de la figura de Hugo Chávez. Y tú mencionaste pues varias consignas que se emplean en las masas y también mencionaste que bueno, que incluso ya está a medio camino en el terreno de lo sobrenatural, porque ya no es solamente que es una figura magnificada, sino que incluso tiene algunos poderes sobrenaturales como aparecerse en forma de pájaro, la etcétera, transmutación, ¿no? correcto. Sí, ahora yo te pregunto, y esto ustedes los antropólogos sé que lo manejan mucho, ¿no existe la posibilidad de que muchas de estas frases e incluso el mismo testimonio de Maduro, el presidente Maduro, ante el pajarito, sea más bien una metáfora y que ustedes están confundiendo esas metáforas por proposiciones literales que parecieran tener un contenido religioso, pero que en realidad no lo son, sino que son sencillamente expresiones metafóricas que, bueno, parecieran tener cierta tonalidad religiosa, pero que la gente está muy consciente de que Chávez no es un dios ni nada por el estilo? Yo diría que al observar a Maduro, sobre todo en su discurso y en sus recurrentes afirmaciones de la manera como se comunica, como establece comunicación con Hugo Chávez, yo creo que el que está convencido de que dicha comunicación se produce es él. O sea, esto no es una mera metáfora, pues. Porque uno en el aula diaria puede emplear ciertas expresiones que sacadas de contexto fácilmente se pueden interpretar como un encuentro místico, etcétera. Cuando no, es decir, por ejemplo, yo puedo decir a mí, qué sé yo, me enamoré de una muchacha y digo, me flechó Cupido. Bueno, yo realmente no creo que hay un duendecito caminando. Estoy recordando en este momento, por ejemplo, lo que Isaías Rodríguez desde Italia también mencionó en esos días, los días posteriores a la muerte de Hugo Chávez, como él también decía que había sentido la presencia del presidente. Y de la misma manera lo he observado en Maduro, porque yo lo que noto en él, y que quizás lo que está pasando ahora tenemos por un lado la figura que se está deificando, ¿no? Sus seguidores, la vinculación que tienen con Chávez ya no es de ese nexo, va más allá de ese nexo emocional que indiscutiblemente estamos ante la presencia de un líder carismático, ¿no? Sino que también se vincula con lo sagrado. Eso lo tenemos por un lado, pero por el otro yo veo a Maduro en ese papel como de no solamente de hacerse ver como el heredero, que lo es, ¿no? El heredero del mando, sino también como una suerte de medium, ¿no? De ese puente que hoy tiene el pueblo, sobre todo el pueblo seguidor del chavismo, y la figura desaparecida de Chávez. Bueno, es que ahí es donde yo no estoy tan convencido, o sea, y quisiera preguntarte tu opinión nuevamente sobre esto, porque es que ciertamente hay una diferencia entre el medium que convoca un espíritu, un fantasma, y se comunica a través de él, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas películas, y la religión del espiritismo, pues ciertamente explotó mucho esto, pero yo no veo que las expresiones de Maduro, de Isaías Rodríguez, se inscriban en esa tendencia. O sea, cuando alguien como Isaías Rodríguez dice, bueno, yo sentí la presencia, yo sí estoy dispuesto a darle el beneficio a la duda de que, bueno, uno puede sentir la presencia de un personaje en un sentido no místico. O sea, si yo pienso en el legado que esa persona ha dejado, o si yo sueño con esa persona, o si, qué sé yo, estoy leyendo un libro y quedo imbuido de las ideas que esa persona expresó, pues yo ahí puedo sostener que yo pues siento la presencia de esa persona. Claro, lo estoy usando más como una metáfora. Entonces te pregunto, o sea, ¿no le podríamos dar a Isaías Rodríguez el beneficio de la duda de que la presencia que él sintió fueron quizás las ideas de Chávez, o que se apareció en un sueño o algo así por el estilo, y no propiamente una presencia al estilo de los medium como la religión del espiritismo? Claro, es cuestión de percepción, ¿no? De cada uno de nosotros, que estamos más bien estamos en el otro lado de esto, que es casi no sé si creo que es la politóloga Iria Puyosa que lo denomina telepolítica, ¿no? Nosotros estamos en el otro lado del receptor y pues tenemos distintas impresiones y percepciones acerca del asunto. Pero, por ejemplo, recuerdo en este momento un reportaje de una periodista de la AFP, de Leila Macor, que ella en los días, ya creo que había ocurrido, bueno, sí, de hecho, ya habían pasado las elecciones del 14 de abril, y ella se vino a Venezuela a hacer un reportaje en Caracas, bueno, que es más o menos cómo eran los ánimos de la gente después de las elecciones. Y ella hizo un reportaje dedicado a los llamados, entre comillas, traidores
al chavismo, es decir, personas que siendo chavistas no votaron por Maduro. Y lo que ellos, entre otras cosas comentaban era su molestia ante la manera como se había manejado todo el tema de la muerte de Chávez. Es decir, sentían que de parte de todo el Estado había una suerte de exceso en la manera como se había manejado el asunto y hasta de intento de manipulación. Es decir, sentían que la muerte había sido usado también como un recurso de campaña. Y eso es muy interesante porque no solamente podemos hablar desde nuestra perspectiva, por supuesto, desde este lado, sobre todo desde el lado de la academia, asumimos una actitud muy crítica, ¿no? y de mucha desconfianza. Y uno quizás buscando, bueno, ¿qué puede haber detrás de esas declaraciones? Si lo tomamos como meras metáforas o si los tomamos como intentos de convencer de que hay algo sagrado en el ambiente, ¿no? Pero es interesante ver la reacción del pueblo. Claro, ideológicamente Chávez y sus seguidores eran de izquierda y tradicionalmente la izquierda pues ha asumido una cosmovisión, una metafísica materialista, es decir, ha negado el mundo espiritual tradicionalmente, por lo menos la izquierda soviética, no estoy hablando de la izquierda más reciente y la latinoamericana, pero varios de los personajes de los cuales se rodeó Chávez sí simpatizaban con esa izquierda soviética, ortodoxa, etcétera. ¿Cómo queda en las mentes de esta gente la combinación de ese materialismo con la existencia de entidades espirituales, si ese es el caso? Bueno, no he encontrado yo el término preciso, porque yo también me pongo a pensar, y bueno, pues parecen contradictorios, ¿no? No sé si es que ideológicamente es muy quiche el chavismo, ¿no? Desde la perspectiva de la antropología de las religiones, una cosa que hay que tomar en cuenta es que estamos ante la sociedad venezolana, forma parte de una cultura muy sincrética, en las cuales los sistemas simbólicos se entrecruzan. Y eso en el plano religioso. Yo creo que en el plano ideológico también hay unas mezclas y unas contradicciones, unas ambivalencias interesantes, porque si los evaluamos y los comparamos con lo que sería la izquierda europea, vemos que no se parecen. Y lo veo, por ejemplo, en el caso de Maduro. La gente dice, bueno, ¿cómo es que Maduro, siendo, por ejemplo, seguidor de Saibaba, de todo lo demás, después estaba promoviendo la momificación del presidente? Cuando desde sus creencias se supone que más bien no debe pronunciarse a favor de eso. Claro. Es decir, bueno, a favor del pajarito sí, porque Saibaba sí creía en la reencarnación. Eso sí, ahí sí hay coherencia. Y por el otro lado, ahora también el acercamiento que tiene con la visita al Papa. Entonces uno ve, no parece, para uno parece no ser coherente, pero no hay que olvidar también la particularidad de nuestra sociedad. Claro. Que es una sociedad en la cual hay sincretismos, hay mezclas, hay entrecruzamientos que nos tienen que hacer ver las cosas de manera diferente. Claro, yo diría que en el Papa pues es un claro juego político, o sea, yo no creo que ahí el Papa es un jefe de Estado, o sea, y él está yendo a buscar a abrir relaciones diplomáticas, no realmente es un asunto religioso. Vamos a escuchar un tema musical, al regreso seguimos conversando sobre el culto a Chávez con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias. @GAndrade80 mi Twitter. Vamos a escuchar de Hani Kawan un tema que se llama En Todas Partes. Besos, por tus labios, quiero estar a tu lado y siento que te quiero, que te extraño y quedarme en tus brazos hoy. Yo no consigo olvidarte hoy, yo quiero amarte y cómo hago para olvidarte si estás en mí y en todas partes. ¿Cómo hago para olvidarte si estás en mí y en todas partes? Quiero amarte.
Seguimos en Ágora, @gandrade80, mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias a propósito del culto a Chávez. Y tú dices, Vanessa, que hay muchas manifestaciones en la cultura popular que hacen preso de las religiones desde la perspectiva antropológica, de que en efecto sí hay un proceso de deificación de la figura de Hugo Chávez. Y tú mencionaste pues varias consignas que se emplean en las masas, y también mencionaste que bueno, que incluso ya está a medio camino en el terreno de lo sobrenatural, porque ya no es solamente que es una figura magnificada. Están confundiendo esas metáforas por proposiciones literales que parecieran tener un contenido religioso, pero que en realidad no lo son, sino que son sencillamente expresiones metafóricas que, bueno, parecieran tener cierta tonalidad religiosa, pero que la gente está muy consciente de que Chávez no es un dios ni nada por el estilo. Seguimos en Ágora, @gandrade80, mi Twitter. Vengo conversando con la profesora Vanessa Casanova de la Facultad Experimental de Ciencias a propósito del culto a Chávez. Y tú dices, Vanessa, que hay muchas manifestaciones en la cultura popular que hacen presumir al estudioso. Yo diría que al observar a Maduro, sobre todo en su discurso y en sus recurrentes afirmaciones de la manera como se comunica, como establece comunicación con Hugo Chávez, yo creo que el que está convencido de que dicha comunicación se produce es él. O sea, esto no es una mera metáfora, pues. Porque uno sino que incluso tiene algunos poderes sobrenaturales, como aparecerse en forma de pájaro, la etcétera, transmutación, ¿no? correcto. Sí, ahora yo te pregunto, y esto ustedes los antropólogos sé que lo manejan mucho, ¿no existe la posibilidad de que muchas de estas frases, e incluso el mismo testimonio de Maduro, del presidente Maduro, ante el pajarito, sea más bien una metáfora, y que ustedes